Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas fueron las palabras con las que Jesús respondió a la primera tentación que Satanás le presentó en el desierto. Pero, ¿qué significa realmente esta respuesta? ¿Cómo es que estas palabras nos revelan los secretos profundos de las intenciones de Satanás y la fortaleza espiritual de Jesús? La historia del encuentro de Jesús con Satanás en el desierto es una de las más poderosas y llenas de significado en la Biblia. Tras su bautismo en el río Jordán, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, un lugar árido y solitario, lejos de cualquier distracción, donde pasó 40 días y 40 noches ayunando. Este periodo de ayuno no fue una simple privación de alimento, sino un tiempo de profunda preparación espiritual, un tiempo para conectar con su Padre Celestial en oración y meditación. Fue en ese estado de vulnerabilidad física, pero de fuerza espiritual, cuando Satanás vio la oportunidad de atacar. Y lo hizo de la manera más sutil y astuta, como siempre lo ha hecho, desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Satanás sabe que el cuerpo tiene necesidades básicas, y que el hambre puede debilitar la voluntad de un hombre común. Pero Jesús no era un hombre común. Así que Satanás, en su astucia, se acercó con una sugerencia que parecía inofensiva, incluso razonable. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, Satanás no solo estaba apelando al hambre física de Jesús, sino que estaba tratando de sembrar la duda. Al decir, si eres el Hijo de Dios, no solo le estaba pidiendo a Jesús que usara su poder divino para satisfacer su necesidad, sino que también insinuaba que quizás su identidad divina necesitaba ser probada. Satanás intentaba hacer que Jesús cuestionara su relación con Dios, que sintiera la necesidad de demostrar su divinidad de manera tangible. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de sucumbir a la tentación de satisfacer su hambre física o de demostrar su poder, Jesús respondió con las palabras de las Escrituras, recordando tanto a Satanás como a sí mismo, y a todos nosotros, que la vida del ser humano no depende solo de las necesidades físicas, sino de la palabra de Dios, que es vida eterna. Esta respuesta fue una declaración de absoluta confianza en Dios, de fe en que Dios proveerá lo necesario en el tiempo adecuado. Jesús no necesitaba demostrar su poder, ni satisfacer su hambre de inmediato. Él sabía que su sustento venía de algo mucho más grande que el pan terrenal. Aquí, Satanás mostró su primer intento de hacer que Jesús se desviara del camino que Dios había trazado para él. Si Jesús hubiera cedido, habría utilizado su poder divino para su propio beneficio, en lugar de cumplir con su misión de sacrificio y servicio. La tentación era real y peligrosa, porque Satanás no solo estaba tratando de saciar el hambre física de Jesús, sino que intentaba distorsionar la naturaleza de su misión en la tierra. Esta primera tentación nos enseña que las pruebas en nuestras vidas a menudo vienen en momentos de debilidad, cuando nuestras necesidades físicas o emocionales parecen abrumadoras. Sin embargo, también nos muestra que en esos momentos, la verdadera fortaleza proviene de nuestra fe y confianza en la palabra de Dios, que es nuestro verdadero sustento. El escenario de la tentación en el desierto es profundo, no solo porque Satanás buscaba desviar a Jesús, sino porque cada intento revelaba una estrategia meticulosa para socavar la misión que Jesús había venido a cumplir. Tras la primera tentación, en la que Satanás fracasó al intentar hacer que Jesús utilizara su poder divino en su propio beneficio, el diablo no se rindió. En su segundo intento, cambió de táctica, apelando ahora a la ambición y al deseo de poder, dos fuerzas que han corrompido a muchos hombres a lo largo de la historia. Imaginemos la escena: después de haber rechazado la primera oferta, Jesús es llevado por Satanás a un lugar alto, posiblemente el monte más elevado, desde donde se podían ver los reinos del mundo en toda su gloria. Satanás, en su forma más seductora, mostró a Jesús todas las riquezas, esplendores y dominios que los ojos podían contemplar. Era una visión deslumbrante de poder, prestigio y control absoluto sobre la tierra. Y entonces, con una voz que seguramente fue suave y persuasiva, dijo: «Todo esto te daré, si postrado me adoras». Aquí, Satanás estaba tocando una fibra sensible en la naturaleza humana. El deseo de poder y control ha sido, desde tiempos inmemoriales, una de las mayores tentaciones para la humanidad. Gobernar sobre todos los reinos del mundo, tener el poder supremo, parece ser la cúspide del éxito. Para muchos,
esta oferta habría sido irresistible. Pero Satanás no comprendía completamente a quién tenía frente a él. Jesús sabía que el verdadero poder no radica en dominar a otros o en acumular riquezas materiales. Su misión no era conquistar reinos terrenales, sino ofrecer el reino de Dios, un reino de justicia, paz y amor. Lo que Satanás estaba ofreciendo era una distorsión de la verdadera misión de Jesús, una versión corrupta y terrenal del propósito divino. Al postrarse ante Satanás, Jesús no solo estaría rechazando a su Padre Celestial, sino que también estaría traicionando la esencia misma de su misión. La respuesta de Jesús fue contundente y reveladora: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con estas palabras, Jesús reafirmó su total devoción a Dios y su rechazo absoluto a cualquier poder que no proviniera de Él. Para Jesús, no había términos medios ni compromisos posibles cuando se trataba de su lealtad a Dios. La oferta de Satanás, por atractiva que pudiera parecer en términos humanos, era una trampa que solo llevaría a la destrucción. Este episodio nos deja una lección crucial: el verdadero poder no está en las riquezas o en la dominación, sino en la fidelidad a Dios y en el servicio a su voluntad. La tentación de Jesús en el desierto nos recuerda que las ofertas del mundo, por muy deslumbrantes que sean, son efímeras y vacías si no están alineadas con los principios divinos. La verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza que uno posee, sino por la capacidad de resistir las tentaciones que nos alejan de nuestro propósito divino. Satanás, en su astucia, intentó ofrecerle a Jesús una corona sin cruz, un camino fácil hacia la gloria, sin el sacrificio que la verdadera misión requería. Pero Jesús, en su infinita sabiduría y amor por la humanidad, rechazó esta falsa promesa, sabiendo que la verdadera victoria solo se lograría a través del camino del servicio, la humildad y la obediencia a Dios. En esta segunda tentación, vemos no solo la resistencia de Jesús, sino también la revelación de lo que realmente significa el poder, la capacidad de permanecer firme en la verdad, incluso cuando se nos ofrece todo lo que el mundo tiene para dar. Cada tentación que Jesús enfrentó en el desierto no fue solo un desafío a su identidad y misión, sino también una enseñanza para nosotros. Nos muestra que el verdadero poder, la verdadera grandeza, se encuentra en la sumisión a la voluntad de Dios, y no en las glorias pasajeras de este mundo. Así, al resistir esta segunda tentación, Jesús no solo reafirmó su misión divina, sino que también nos dio un ejemplo eterno de cómo debemos enfrentar las tentaciones que intentan desviarnos del camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. La resistencia de Jesús a las primeras dos tentaciones revela no solo su devoción y firmeza, sino también el peligroso ingenio de Satanás. Al ver que no pudo corromper a Jesús ni a través de sus necesidades físicas ni con la promesa del poder terrenal, Satanás decidió cambiar nuevamente su enfoque. Esta vez, la tentación era más insidiosa, porque apelaba a la fe y al poder de Dios, retorciendo la misma esencia de la confianza divina. Satanás llevó a Jesús a Jerusalén, a la cúspide del templo, un lugar sagrado y central en la fe judía. Allí, en lo alto, con el abismo bajo sus pies, Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Este era un ataque diferente, uno que involucraba las mismas escrituras que Jesús había citado anteriormente. Satanás, en su astucia, utilizó las palabras sagradas para intentar convencer a Jesús de que pusiera a prueba la protección de Dios. Lo que hace esta tentación particularmente peligrosa es que no se presenta como algo abiertamente pecaminoso. De hecho, parecía un acto de fe, un desafío a demostrar la confianza en las promesas de Dios. Pero, al sugerir que Jesús se arrojara desde el templo, Satanás estaba tergiversando el verdadero propósito de la fe. No estaba proponiendo un acto de confianza, sino de presunción. La diferencia entre ambas es sutil pero fundamental. La fe verdadera implica confiar en Dios en todo momento, sabiendo que su voluntad es perfecta y que su protección está con nosotros de acuerdo a sus planes. La presunción, por otro lado, es forzar la mano de Dios, intentar obligarlo a actuar en nuestro favor bajo nuestros términos, no los suyos. Jesús, con su comprensión profunda de las Escrituras y su relación íntima con el Padre, reconoció inmediatamente la trampa. La respuesta de Jesús fue precisa y decisiva: no tentarás al Señor tu Dios.
Con estas palabras, Jesús afirmó que no debía ponerse a prueba la fidelidad de Dios a través de actos que distorsionaran su verdadera naturaleza. No se trata de desafiar a Dios para que demuestre su poder o protección, sino de vivir en una confianza humilde y continua, aceptando que su voluntad se cumplirá en su tiempo perfecto. Este tercer intento de Satanás revela un aspecto crucial de cómo las tentaciones pueden disfrazarse de actos de piedad o fe. A menudo, las tentaciones más peligrosas no son las que nos llaman a hacer el mal de manera evidente, sino aquellas que nos incitan a torcer los principios sagrados, haciéndonos creer que estamos actuando por fe cuando, en realidad, estamos movidos por el orgullo o la duda. Satanás buscó que Jesús se mostrara al mundo en un acto espectacular, sugiriendo que este gesto lo consolidaría como el Mesías esperado. Sin embargo, Jesús entendió que su misión no era ganar seguidores mediante demostraciones grandiosas, sino mediante la humildad, el sacrificio y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta tentación también es una advertencia para nosotros sobre cómo las Escrituras pueden ser mal utilizadas. Satanás, en su intento de engañar a Jesús, utilizó un versículo fuera de contexto, manipulando su significado para servir a sus propios fines. Esto subraya la importancia de entender la palabra de Dios en su totalidad, de no dejarse llevar por interpretaciones que puedan desviarnos del verdadero camino. Jesús, al responder con las Escrituras en su contexto adecuado, nos enseña a estar alertas, a no caer en las trampas de la manipulación, y a buscar siempre el verdadero espíritu de las palabras de Dios. La respuesta de Jesús en este momento fue un recordatorio de que la relación con Dios no es un contrato en el que nosotros demandamos y Dios cumple, sino una relación de amor y confianza donde aceptamos su voluntad con humildad. Así, al rechazar esta tentación, Jesús no solo mostró su devoción inquebrantable, sino que también nos dio un ejemplo claro de cómo debemos acercarnos a Dios, con reverencia, no con presunción, con confianza, no con exigencia. Este episodio resalta la naturaleza sutil de algunas tentaciones y la importancia de un discernimiento espiritual profundo. Jesús, a través de su respuesta, nos demuestra que la verdadera fe no necesita pruebas externas, porque se basa en una relación íntima y constante con Dios, una relación que no requiere demostraciones espectaculares, sino una confianza humilde y sincera. Cada tentación que Jesús enfrentó en el desierto no solo era un desafío personal, sino que también estaba diseñada para distorsionar y desviar su misión divina en la tierra. Satanás, consciente del impacto que el ministerio de Jesús tendría en la humanidad, buscaba cualquier brecha, cualquier oportunidad para desviar el plan de salvación. Cada tentación no era solo una prueba de carácter, sino un intento de Satanás para corromper la esencia misma de lo que Jesús había venido a cumplir. Después de los 3 intentos fallidos, Satanás se retiró, pero no sin antes dejar en claro que volvería. Este retiro, aunque temporal, marca un momento crucial en la misión de Jesús. Él no solo había resistido las tentaciones, sino que había reafirmado su compromiso con el plan de Dios, un plan que requeriría sacrificio, humildad y una devoción total al Padre. Jesús, al rechazar cada oferta de Satanás, no solo reafirmó su identidad como el Hijo de Dios, sino que también nos ofreció un modelo claro de cómo enfrentar nuestras propias tentaciones. En cada respuesta, Jesús utilizó la palabra de Dios, mostrando que no hay arma más poderosa contra las tentaciones que el conocimiento y la aplicación de las Escrituras. Este conocimiento no es solo intelectual, sino vivencial, una fe que se vive y se manifiesta en cada decisión, en cada respuesta a las pruebas que enfrentamos. El desierto, como lugar de tentación, es simbólico de los momentos en nuestras vidas cuando nos sentimos más vulnerables, más solos, y más propensos a ceder a lo que parece más fácil o más atractivo. Sin embargo, lo que Jesús nos enseña a través de su experiencia es que estos momentos de vulnerabilidad pueden ser transformados en momentos de fortaleza espiritual. La clave está en nuestra relación con Dios, en la profundidad de nuestra fe, y en nuestra disposición a depender de su palabra y su voluntad, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Las tentaciones que Jesús enfrentó también nos revelan algo fundamental sobre la naturaleza de Satanás. Él es el maestro del engaño, capaz de disfrazar el mal como algo bueno, capaz de retorcer la verdad para que parezca justificada. Su poder radica en su habilidad para manipular, para sembrar dudas, y para hacer que lo incorrecto parezca razonable o incluso necesario. Pero Jesús,
con su entendimiento perfecto de la voluntad de Dios, nos muestra que el discernimiento espiritual es nuestra defensa más efectiva. Este discernimiento no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla con integridad, sin compromisos. El enfrentamiento en el desierto también nos da una visión más clara del carácter de Jesús. A pesar de su poder divino, no utilizó ese poder para su propio beneficio. Su rechazo a las tentaciones de Satanás no fue simplemente una cuestión de disciplina personal, sino una afirmación de su completa sumisión a la voluntad de Dios. Jesús sabía que su misión implicaba más que solo resistir el mal. Implicaba demostrar a través de su vida que la verdadera fuerza, la verdadera victoria, no se encuentra en el poder terrenal o en la satisfacción personal, sino en la obediencia y la fidelidad a Dios. Este momento en el desierto fue un preludio de lo que vendría más adelante en el ministerio de Jesús. Cada tentación superada en ese árido paisaje preparó el camino para enfrentar pruebas aún mayores, culminando en la cruz, donde la tentación de abandonar su misión sería más intensa que nunca. Pero así como en el desierto, Jesús permanecería firme, cumpliendo con su propósito divino y ofreciendo a la humanidad la esperanza de la redención. En nuestras vidas, las tentaciones pueden venir en muchas formas, algunas sutiles y otras más evidentes. Pero lo que aprendemos de Jesús es que no estamos solos en nuestras luchas. Al igual que Jesús, podemos recurrir a la palabra de Dios, a la oración y a nuestra fe para superar cualquier prueba que se nos presente. Jesús nos mostró que es posible resistir, que es posible vencer, y que en esa victoria encontramos no solo nuestra salvación, sino también una conexión más profunda con Dios, quien nos guía y nos fortalece en cada paso de nuestro camino. El desierto, entonces, se convierte en un símbolo de transformación, un lugar donde, a pesar de las pruebas, podemos encontrar claridad, propósito y la verdadera fuerza que proviene de nuestra fe en Dios. A través de las tentaciones de Jesús, aprendemos que la fidelidad a Dios no es solo un deber, sino la fuente de nuestra verdadera libertad y nuestra victoria sobre cualquier adversidad. La experiencia de Jesús en el desierto no solo fue una confrontación directa con Satanás, sino también una profunda lección sobre la naturaleza de la tentación y cómo el ser humano puede enfrentarse a ella. Al estudiar estos momentos, descubrimos que las tentaciones no son simplemente pruebas de resistencia personal, sino oportunidades para reafirmar nuestra fe y compromiso con Dios. Cada una de las tentaciones que Jesús enfrentó revela una dimensión diferente de la lucha espiritual. En el primer intento, Satanás atacó la necesidad física, el hambre, una necesidad básica e ineludible. Pero más allá del hambre, la tentación era sobre la confianza en Dios para suplir lo necesario, especialmente cuando las circunstancias parecen insostenibles. Satanás sabía que, si lograba que Jesús actuara por su cuenta, desafiando el plan divino, podría fracturar la confianza en Dios. Sin embargo, Jesús, al responder que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estableció que la verdadera vida proviene no de satisfacer deseos inmediatos, sino de vivir en total dependencia de la palabra y la voluntad de Dios. El segundo intento fue aún más sutil. Al ofrecerle todos los reinos del mundo, Satanás apeló a un sentido de poder y control. Muchos han caído en la tentación de buscar poder, creyendo que, con suficiente control, pueden asegurar su propia seguridad y éxito. Satanás presentó esta tentación como una vía rápida hacia el cumplimiento de la misión de Jesús, pero a un costo enorme, la adoración de Satanás mismo. Este fue un ataque directo al primer mandamiento, a la relación de total devoción que Dios exige. Jesús, al rechazar esta oferta, no solo rechazó el poder terrenal, sino que reafirmó que solo Dios es digno de adoración. En su respuesta, Jesús dejó claro que no hay atajo ni compromiso cuando se trata de la lealtad a Dios. El tercer intento fue quizás el más insidioso, porque utilizó las Escrituras para tentar a Jesús a probar a Dios. Satanás, consciente de que Jesús había mostrado su devoción a las Escrituras, intentó usar ese mismo amor por la palabra de Dios como un arma en su contra. Al citar el Salmo 91, Satanás trató de manipular a Jesús para que forzara la intervención divina de una manera espectacular, pero egoísta. Si Jesús hubiera cedido, habría distorsionado la naturaleza de su misión, que no era atraer a las multitudes con milagros grandiosos, sino con un mensaje de amor, humildad y verdad. La respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios,
fue una clara declaración de que la verdadera fe no necesita pruebas externas ni espectáculos, sino una confianza constante y silenciosa en la fidelidad de Dios. Al rechazar estas tentaciones, Jesús nos enseñó que la tentación no es solo una prueba de nuestra resistencia, sino una revelación de nuestras prioridades y valores más profundos. En cada tentación, Satanás intentó apartar a Jesús de su misión, de su relación con el Padre, y de su camino de sacrificio y humildad. Pero Jesús, al permanecer firme, demostró que la verdadera victoria sobre la tentación no se encuentra en evitarla, sino en enfrentarla con una fe inquebrantable y una confianza absoluta en Dios. Este enfrentamiento en el desierto también nos muestra la estrategia de Satanás. No es una fuerza que nos ataca solo en nuestras debilidades obvias, sino que puede infiltrarse en nuestras fortalezas, en nuestros propios deseos de hacer el bien, y en nuestro amor por lo divino. Satanás es un maestro del disfraz, presentando el mal de una manera que parece justa o incluso necesaria. Pero Jesús, con su sabiduría y discernimiento, nos enseñó a ver más allá de las apariencias, a buscar siempre la verdadera voluntad de Dios, y a no dejarnos engañar por las trampas de la tentación. En nuestras vidas diarias, las tentaciones pueden no ser tan dramáticas como las que enfrentó Jesús en el desierto, pero son igualmente significativas. Cada elección que hacemos, cada vez que decidimos entre seguir el camino de Dios o desviarnos, estamos en nuestro propio desierto, enfrentando nuestras propias pruebas. La historia de Jesús nos da esperanza y guía. Nos muestra que, aunque la tentación es parte de la vida humana, no estamos indefensos ante ella. Con la palabra de Dios en nuestros corazones y la fe en su voluntad, podemos resistir cualquier intento de Satanás de desviarnos del camino que Dios ha preparado para nosotros. Así como Jesús salió del desierto fortalecido y preparado para su ministerio, nosotros también podemos salir de nuestras pruebas más fuertes, más sabios, y más cerca de Dios. En cada tentación superada, encontramos no solo nuestra propia fortaleza, sino también la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. El desierto, lugar de soledad y prueba, es también un escenario de revelación y fortalecimiento. Cuando Jesús emergió de ese entorno inhóspito, lo hizo no solo como el Hijo de Dios que había resistido la tentación, sino también como el ejemplo perfecto de obediencia y fidelidad inquebrantable. Las tentaciones de Satanás, aunque poderosas y calculadas, solo sirvieron para reafirmar la misión de Jesús y su total dependencia en la voluntad del Padre. Cada desafío que enfrentó no solo fue una prueba, sino una afirmación de la verdad divina que Jesús encarnaba. Después de resistir las tentaciones en el desierto, Jesús no solo ganó una victoria personal, sino que estableció un precedente para todos los que seguirían su camino. Nos mostró que la resistencia al mal no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino una cuestión de identidad y propósito. Jesús no cedió a la tentación porque entendía plenamente quién era y cuál era su misión. Su identidad como el Hijo de Dios y su compromiso con el plan divino lo mantuvieron firme en momentos de gran presión. Este aspecto de identidad es crucial en la lucha contra la tentación. Satanás intentó cuestionar y desestabilizar la identidad de Jesús desde el principio. Al decir si eres el Hijo de Dios, Satanás no solo lanzaba un desafío, sino que sembraba la semilla de la duda, una táctica que ha sido efectiva a lo largo de la historia en la vida de muchas personas. La duda sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito es una de las armas más sutiles y peligrosas de la tentación. Jesús, sin embargo, nunca permitió que esa duda penetrara su corazón. Su seguridad en su relación con el Padre y su claridad sobre su misión lo protegieron contra cualquier intento de manipulación. En nuestras vidas, la tentación a menudo ataca precisamente en los momentos en que estamos más vulnerables, en esos periodos de duda o confusión. Nos enfrenta con la pregunta, ¿quiénes somos realmente? ¿Y a quién servimos? Jesús nos mostró que la clave para resistir no reside solo en nuestras propias fuerzas, sino en nuestra identidad como hijos de Dios y en nuestro propósito en su plan. Al entender quiénes somos en Cristo, nos armamos con la certeza necesaria para resistir cualquier asalto del enemigo. El desierto, entonces, no es solo un lugar de prueba, sino también un lugar de clarificación. Allí, las distracciones del mundo desaparecen y se revela lo que realmente importa. Jesús salió del desierto con una visión aún más clara de su misión y con una determinación reforzada para cumplirla.
Esta experiencia le permitió enfrentar su ministerio con una fuerza y una convicción que impactarían al mundo entero. Para nosotros, el desierto puede ser una metáfora de esos momentos difíciles de nuestras vidas en los que todo parece estar en nuestra contra. Puede ser un periodo de prueba, de sufrimiento, o de decisiones difíciles. Sin embargo, lo que aprendemos de Jesús es que estos momentos no están destinados a destruirnos, sino a purificarnos y fortalecer nuestra fe. Al enfrentar nuestras propias tentaciones y desafíos, podemos recordar cómo Jesús resistió, no mediante una fuerza sobrehumana, sino mediante una confianza absoluta en el Padre y un entendimiento claro de su propósito. La victoria de Jesús en el desierto también revela algo profundo sobre la naturaleza del poder divino. Mientras que Satanás ofrecía poder terrenal, influencia y control, Jesús eligió el camino del servicio y la humildad. Esto es un recordatorio de que el poder verdadero no se encuentra en dominar a otros o en acumular riquezas, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los principios divinos, incluso cuando todo parece ir en contra de nosotros. La verdadera grandeza no se mide por la cantidad de reinos que uno puede conquistar, sino por la fidelidad a la misión que Dios nos ha encomendado. En la vida cristiana, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a enfrentar nuestras tentaciones con la misma integridad y convicción. Cada vez que superamos una tentación, por pequeña que sea, estamos reflejando la victoria de Cristo en nosotros. Estamos demostrando que, aunque el enemigo pueda ser astuto y poderoso, no tiene poder sobre aquellos que están firmemente arraigados en su identidad en Cristo. Jesús, al salir del desierto, no solo había resistido a Satanás, sino que había preparado el camino para todos aquellos que seguirían sus pasos. Su victoria no fue solo personal, sino que abrió la puerta para que todos los creyentes pudieran encontrar fuerza en él. Nos mostró que, aunque el desierto puede ser duro y las tentaciones fuertes, la fidelidad a Dios nos llevará siempre a la victoria. La narrativa del desierto, con Jesús como protagonista enfrentando las tentaciones de Satanás, es más que un simple relato de resistencia, es un reflejo de la batalla cósmica entre el bien y el mal, donde la humanidad misma está en juego. Cada momento de ese enfrentamiento encapsula una verdad eterna sobre la naturaleza del pecado, la redención y el propósito divino en nuestras vidas. Al observar cómo Jesús lidió con cada tentación, no solo aprendemos sobre su carácter y misión, sino que también obtenemos una comprensión más profunda de nuestras propias luchas y cómo enfrentarlas con fe y determinación. Las tentaciones a las que Jesús se enfrentó son representativas de los desafíos fundamentales que cada ser humano enfrenta en su caminar espiritual. La primera tentación, que abordó la satisfacción inmediata de las necesidades físicas, toca uno de los aspectos más primarios de nuestra existencia, el deseo de comodidad y seguridad. Satanás, al sugerir que Jesús convierta las piedras en pan, no solo apelaba a su hambre, sino que intentaba que Jesús usara su poder divino para satisfacer una necesidad temporal, ignorando el plan mayor de Dios. Este tipo de tentación es algo que todos enfrentamos cuando sentimos la presión de satisfacer nuestras necesidades a expensas de nuestros valores y creencias. Jesús, al rechazar esta propuesta, nos enseña que nuestra confianza debe estar en la provisión de Dios, y no en la satisfacción rápida de nuestros deseos. La segunda tentación, que involucraba la oferta de todos los reinos del mundo, toca una fibra aún más sensible: el deseo de poder y control. El ofrecimiento de Satanás era una promesa de dominio sobre todos los reinos de la tierra, un atajo a la gloria y el reconocimiento. Pero este poder venía con una condición devastadora: la adoración a Satanás. Aquí, la tentación va más allá de un simple deseo de poder, es una llamada a comprometer la esencia misma de nuestra relación con Dios por el beneficio temporal. Jesús, al rechazar esta oferta, reafirma que el verdadero poder no se encuentra en la dominación o el control, sino en la sumisión total a la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que cualquier poder que nos aleje de la adoración a Dios es, en última instancia, destructivo. La tercera tentación, que fue un desafío a la fe de Jesús, buscaba manipular su confianza en Dios para forzar una demostración pública de poder divino. Satanás, utilizando las Escrituras de manera distorsionada, intentó convencer a Jesús de que se arrojara desde el pináculo del templo, confiando en que los ángeles lo rescatarían. Esta tentación era una invitación a probar a Dios, a exigirle que demostrara su cuidado de manera visible y espectacular.
Es una tentación común que enfrentamos cuando queremos que Dios actúe según nuestras expectativas, en lugar de confiar en su tiempo perfecto y su voluntad. Jesús, al citar de nuevo las Escrituras, nos muestra que la fe verdadera no requiere pruebas espectaculares. La fe genuina confía en Dios sin necesidad de demostraciones tangibles. Al superar estas tentaciones, Jesús no solo reafirmó su misión, sino que también nos proporcionó un modelo a seguir cuando enfrentamos nuestras propias pruebas. Cada tentación que resistió fue una lección sobre la naturaleza del pecado y el poder de la obediencia. Nos mostró que las tentaciones son más que simples desafíos. Son oportunidades para demostrar nuestra fidelidad a Dios y para reafirmar nuestra identidad como sus hijos. Además, el desierto se convierte en un escenario donde la naturaleza del enemigo queda al descubierto. Satanás no actúa solo a través de grandes males evidentes, sino también a través de distorsiones sutiles de la verdad, presentando el pecado de una manera que parece razonable o incluso atractiva. Su estrategia es engañar, confundir y desviar, y lo hace atacando nuestras debilidades y deseos. Pero Jesús, con su conocimiento profundo de las Escrituras y su relación inquebrantable con el Padre, desarmó cada táctica, demostrando que el poder del mal es limitado frente a la verdad y la fe en Dios. Para nosotros, que caminamos en un mundo lleno de tentaciones y desafíos, la victoria de Jesús en el desierto es un faro de esperanza. Nos asegura que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, tenemos en Cristo el ejemplo y la fuerza para superarlas. Nos recuerda que nuestras propias batallas contra la tentación no están destinadas a ser libradas en soledad. Tenemos la palabra de Dios como nuestra espada y el Espíritu Santo como nuestro guía y fortaleza. El desierto, con toda su aridez y desolación, no es un lugar donde nuestra fe está destinada a perecer, sino un lugar donde puede ser purificada y fortalecida. Al final, lo que Jesús nos muestra es que las tentaciones no tienen el poder de derrotarnos si permanecemos firmes en nuestra identidad en Dios y en su propósito para nuestras vidas. A través de su ejemplo, somos llamados a ser victoriosos, a mantenernos fieles, y a seguir adelante, sabiendo que la verdadera victoria se encuentra en la obediencia y la confianza absoluta en Dios. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto concluye con una poderosa afirmación de la autoridad divina sobre todas las fuerzas del mal. Después de enfrentar y resistir las tentaciones más insidiosas, Jesús emergió como el victorioso Hijo de Dios, demostrando que la verdadera fuerza no reside en evitar las pruebas, sino en confrontarlas con una fe inquebrantable y una firmeza en la verdad de Dios. Al final de esta intensa batalla espiritual, Satanás se retiró, derrotado no solo por las palabras de Jesús, sino por la convicción y la autoridad con la que fueron pronunciadas. Este retiro no fue simplemente un escape momentáneo del mal, sino una declaración de que el reino de Dios estaba presente en la persona de Jesús, y que ninguna tentación, por más poderosa que fuera, podría apartarlo de su misión divina. La retirada de Satanás es un recordatorio de que, aunque el mal puede atacar con fuerza, su poder es temporal y está limitado por la autoridad de Dios. Tras esta victoria, los ángeles vinieron a ministrar a Jesús, una señal del favor y la aprobación de Dios sobre su Hijo. Este acto de ministración no solo es un gesto de consuelo y apoyo, sino una reafirmación de que Dios nunca abandona a quienes permanecen fieles a su llamado, incluso en los momentos más oscuros y solitarios. Jesús, que había soportado la soledad del desierto, fue confortado por el cielo mismo, un poderoso recordatorio de que, al final de cada prueba, la gracia y la presencia de Dios son siempre suficientes. Este episodio en el desierto también marca un punto de inflexión en la misión de Jesús. Habiendo superado las tentaciones más grandes, estaba ahora completamente preparado para enfrentar su ministerio con una claridad de propósito aún mayor. La experiencia del desierto fortaleció su resolución y su confianza en la provisión y la protección de Dios. Esto no solo le permitió llevar a cabo su misión con determinación, sino que también le dio la autoridad moral y espiritual para enseñar, sanar y confrontar el mal en todas sus formas durante su ministerio. La victoria de Jesús en el desierto es también una victoria para todos los creyentes. Nos muestra que, aunque el camino de la fe esté lleno de pruebas y tentaciones, no estamos solos en nuestra lucha. Jesús, al vencer, abrió un camino de esperanza y fortaleza para todos aquellos que enfrentan sus propias tentaciones. Nos enseñó que no debemos ceder ante las presiones del mundo, sino mantenernos firmes en la palabra de Dios,
que es nuestra espada y nuestro escudo contra todas las formas de maldad. En nuestra propia vida, podemos encontrar en este relato una fuente inagotable de inspiración y fuerza. Cuando enfrentamos nuestras propias versiones del desierto, esos momentos de desolación, duda y tentación, podemos recordar que Jesús ya ha recorrido ese camino antes que nosotros. Él ha experimentado la misma sed, el mismo hambre, las mismas tentaciones de poder y gloria, y las ha vencido. Y porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Cada vez que enfrentamos una tentación, no es solo una prueba de nuestra resistencia, sino una oportunidad para reafirmar nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Satanás puede intentar desviar nuestros pasos, puede ofrecernos atajos que parecen atractivos, pero la historia de Jesús nos enseña que esos atajos solo llevan a la separación de Dios. La verdadera victoria se encuentra en resistir, en mantenerse fiel, en seguir el camino que Dios ha trazado, por difícil que sea. Además, el desierto nos enseña que las pruebas que enfrentamos no son inútiles. A través de ellas, Dios nos moldea, nos fortalece, y nos prepara para las grandes obras que tiene preparadas para nosotros. Cada tentación superada, cada prueba soportada con fe, nos acerca más a la imagen de Cristo y nos hace más capaces de cumplir con nuestro propósito divino. Al final, el desierto no es solo un lugar de prueba, sino un lugar de transformación. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo y salió de él con una fuerza renovada y una resolución aún más fuerte para cumplir la voluntad de su Padre. Así también, nosotros podemos salir de nuestros propios desiertos espirituales más fuertes, más sabios, y más cerca de Dios. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto es, en última instancia, una historia de victoria. No es una victoria ganada a través del poder humano o la astucia, sino a través de la obediencia, la fe y la total confianza en Dios. Nos recuerda que, aunque enfrentemos el mal en todas sus formas, tenemos en Cristo la garantía de la victoria, una victoria que ya ha sido asegurada en el desierto, y que continúa siendo nuestra a través de nuestra fe en Él.